Bien, pues ¿alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto esta mañana? Vale. Bien, pues por la mañana nos quedamos creando un fichero binario en el que habíamos almacenado 100 números, numerados del 0 al 99. ¿De acuerdo? Vale. Para eso nos habíamos creado un file output string al que habíamos agregado un buffer output string y sobre el que habíamos montado un data output string, ¿de acuerdo? Que era el flujo que realmente utilizábamos para escribir. Y lo hacíamos con la intención de utilizar sus métodos propios del tipo de datos que nosotros queríamos escribir. ¿De acuerdo? Vale. En un data output string, nosotros no siempre tenemos que estar escribiendo datos siempre del mismo tipo. ¿De acuerdo? Lo normal cuando nosotros creamos un fichero es que lo que escribamos siempre sea homogéneo. Es decir, si escribimos un entero, a lo mejor lo normal es que todo lo que escribamos sean enteros. Eso es lo normal. ¿De acuerdo? Pero no tiene por qué ser así. Nosotros podemos decir, yo quiero escribir un entero y a continuación voy a escribir un doble y a continuación voy a escribir un float. Y luego voy a escribir un booleano. Y luego voy a volver otra vez a escribir un entero, luego un doble o un float, luego un booleano. ¿De acuerdo? Lo único que tenemos que saber es qué estructura sigue. Es decir, qué hemos escrito primero, qué tenemos, por tanto, que leer. Si yo he escrito un entero, un doble, un float y un booleano, eso es lo que he escrito, lo que tendré que leer será precisamente eso y en ese orden. Un entero, un doble, un float y un booleano. Porque si no lo leo en ese mismo orden, yo leeré bytes que no se corresponderán con lo que yo he escrito. ¿De acuerdo? Bien. No se corresponderá si imaginamos que nosotros mandamos escribir un entero. Y sabemos que un entero son 4 bytes. Después mandamos escribir un doble. Y un doble son 8 bytes. Y luego mandamos escribir un float. Y un float son 4 bytes. Y lo escribimos en este orden. Un entero, un doble, un float. Bien. Si yo no leo los datos en ese mismo orden, imaginaos que yo ahora lo que leo es un sort, donde un sort son 2 bytes y por tanto leo estos 2 primeros bytes y leo ese sort. Claro, esos 2 primeros bytes no se corresponden con el entero que yo he escrito, se corresponden con una parte del entero que yo he escrito. No sé qué valor será, pero desde luego no es lo que yo he escrito. Si luego yo leo un doble, estaré leyendo todos estos bytes
y los estoy considerando como un doble. 2 de esos bytes formaban parte de un entero. 6 de esos bytes formaban parte del doble. Claro, el número que yo puedo leer es lo que sea. ¿Yo esto lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer, pero no es lo normal. ¿De acuerdo? Cuando leamos, siempre tenemos que leer acorde a lo que hemos escrito. Tenemos que saber siempre la estructura. ¿De acuerdo? Insisto, lo normal es que el fichero siempre sea de enteros, pero no tiene por qué ser así. ¿De acuerdo? Vale. Bien, pues ahora que ya sabemos leer, perdón, ahora que ya sabemos escribir, lo que vamos a hacer es leer. Y vamos a leer enteros. Un fichero que me permita leer enteros. ¿De acuerdo? Vale. Pues en esta misma clase, binary string, vamos a definir otro método que me lea un fichero considerando que lo que hay escrito son solamente enteros. Pues definimos el método react_int. ¿De acuerdo? Como parámetro le pasamos el nombre del fichero. Si para escribir teníamos una superclase que era output_string, para leer algo binario, un flujo binario, lo que tendremos como superclase será un input_string. ¿De acuerdo? Luego, fijaros la semejanza. Writer, reader, output_string, input_string. ¿De acuerdo? Y la estructura sigue siendo la misma. Si estamos leyendo, lo que tenemos que especificar, es decir, tendremos que crearnos el input_string de acuerdo al origen de los datos. El origen que puede ser, o el origen puede ser un fichero, o el origen puede ser un array de bytes. Si son binarios, el array es de bytes. ¿De acuerdo? Pues crearemos el objeto correspondiente de acuerdo al origen. ¿Qué es un fichero? Para el input_string. En el constructor, lo que le pasamos como parámetro es el fichero. Byte array input_string. Lo que le pasamos como parámetro es el array de bytes, del que queremos leer sus bytes. ¿Vale? Si el flujo es un file input_string y por tanto los datos están fuera de la memoria, para ganar rendimiento, buffered input_string. Le metemos buffer. Y esto es el flujo que me añade funcionalidad. ¿De acuerdo? Y ahora tendremos que crearnos el flujo con el que realmente vamos a leer. ¿Por qué? Porque hasta este punto lo único que vamos a poder leer son bytes, byte a byte. ¿Vale? Y lo lógico es no que leamos bytes, sino que leamos un entero, un doble o un objeto Java. ¿De acuerdo? Y por tanto lo que tenemos que utilizar son otro tipo de flujos que me hacen precisamente esas transformaciones. Si lo que vamos a leer son tipos fundamentales de datos, lo que emplearemos será un data input string. Fijaros que cuando estábamos escribiendo tipos fundamentales de datos era data output string. Bueno, pues ahora es data input string. Si lo que vamos a leer son objetos Java, es decir, lo que hemos escrito son una secuencia de bytes que se corresponde con un objeto Java, cuando leemos lo tenemos que hacer a través de un object input string. Cuando lo escribíamos, teníamos que utilizar un object output string. Como si os fijáis, el nombre de las clases son representativos de qué es lo que van a hacer. Y además siguen la misma, entre comillas, nomenclatura que las de texto. ¿De acuerdo? Vale.
Pues visto cuál es la jerarquía de clases, vamos a programarlo. Bien. Tenemos que leer un fichero considerando que lo que vamos a leer son enteros. Si el origen de los datos es un fichero, sabemos que lo que tenemos que hacer es crearnos un file input string. New file input string. En el constructor lo que tenemos que decir es, vale, ¿qué fichero es el que voy a leer? ¿Qué estamos haciendo? Crear un flujo. Si creamos un flujo, obligatoriamente y forzosamente lo tenemos que cerrar. Estos flujos también son closeables. Por lo tanto, definiremos o trataremos este flujo como un recurso y utilizaremos la construcción try asociada a recursos para que automáticamente los decimos. ¿De acuerdo? Vale. Pues try, entre paréntesis, definimos los recursos. Para indicarle cuál es el fichero, previamente nos creamos un objeto file, al que como parámetro lo que le pasamos es la cadena que a su vez hemos recibido como parámetro que identifica el nombre del fichero. Vale. Y este objeto file es el que pasaremos como parámetro al constructor del file input string. Por supuesto, puede provocar excepciones, pues las propagamos. Añadimos la excepción a la firma del método, propaga file not found exception, ahora propagará IOException, que me va a reemplazar la file not found exception. Vale. Bueno, los datos, ¿dónde residen? Fuera de memoria. Si residen fuera de memoria, para ganar rendimiento, buffered input string. Buffered input string. Que creamos a partir del file input string. En este flujo leemos byte a byte, pero de una forma optimizada. No queremos leer byte a byte, sino que queremos leer enteros. Es decir, queremos leer un entero y, por tanto, esa lectura de un entero me va a leer 4 bytes, me compone esos 4 bytes como un entero y me devuelve el entero. ¿Vale? Bueno, pues estas operaciones de transformación, quien las realiza para tipos fundamentales de datos es data input string. Nos creamos un data input string, new data input string, que lo creamos a partir del buffered input string. Ya tenemos ahí nuestros flujos y con esta construcción garantizamos su cierre. Y ahora leemos. Del data input string, que es el flujo que vamos a utilizar para leer, este tiene métodos read de acuerdo al tipo fundamental de datos. Si queremos leer enteros, pues read int y lo que me devuelve es el entero leído. En ese entero haremos lo que sea. Vale. ¿Cuántas lecturas tendremos que hacer? Desconocemos por completo cuántos enteros hay. No lo sabemos. Luego, sí o sí, nos tendremos que meter en algún bucle en donde estaremos leyendo continuamente. ¿Vale? ¿Y hasta cuándo? Fijaros que cuando nosotros estábamos leyendo texto, ahí me devolvía un string y os comentaba que si la lectura había tenido éxito, si me había podido leer una línea, me devolvía el string que contenía todos los datos de la línea. Pero si no había más líneas que leer,
lo que me devolvía era null. ¿Vale? Aquí eso no puede ser. Y no puede ser, ¿por qué? Porque estos métodos READ, que son propios de tipos fundamentales de datos, lo que me devuelven es el tipo fundamental de dato. El tipo fundamental de dato no puede ser null. Null solamente puede ser objetos. Es decir, si el método me devolviese un objeto, sí podríamos hablar de, si me devuelve null, es que no hay nada más que leer. Como en el caso de las líneas de los ficheros de texto. Pero aquí no, porque lo que me está devolviendo es un tipo fundamental de dato. Lo que me dicen es, si yo mando leer y ya no hay nada más que leer, se propaga una excepción. ¿Vale? Esa excepción es una EOF exception. EOF de end of file. Se propaga una excepción end of file exception. Fijaros que aquí no me está dando error. ¿Por qué? Porque esa excepción end of file exception también es una subclase de IOException. Como mi método está diciendo que puede propagar IOException, está considerando que si aquí se propagase la excepción end of file exception, esa excepción podría propagarla a su vez este método. Pero esa excepción sí la tenemos que controlar, porque en realidad no se trata de un error, sino que se trata de un aviso para decirme, ya has terminado de leer. ¿De acuerdo? Así como cuando estamos creando un file input string y le proporcionamos el nombre de un fichero y ese fichero no existe y me propaga la excepción file not found exception, eso sí es un error, porque no podemos hacer nada. ¿De acuerdo? Pero cuando se produzca una end of file exception, eso lo debemos considerar como una señal de que ya ha terminado de leer. ¿Y por qué lo tenemos que considerar una señal? Porque tenemos que hacer lo que os había comentado. Tenemos que estar leyendo indefinidamente enteros hasta que se produzca esa señal de ya no hay más que leer. ¿Qué quiere decir eso? Que nos tenemos que meter en un bucle infinito, donde indefinidamente estaremos leyendo enteros. Y de ese bucle infinito saldremos cuando se produzca la excepción end of file exception. ¿Entendemos esto? Es decir, cuando estamos procesando ficheros binarios y estamos leyendo tipos fundamentales de datos, nos tendremos que meter en un bucle infinito, o lo que es lo mismo. Esta sentencia la incluiremos dentro de un while true. Si vosotros pulsáis Shift, Option y las flechas de arriba y abajo, subís y bajáis la línea en la que estáis. No hace falta cortar la línea, pegarla más arriba, no. Vosotros podéis mover la línea manteniendo pulsado la combinación de teclas Shift, Option y flecha arriba y flecha abajo. Pues con esto le diríais el número y con ese número haríais el tratamiento que fuese. Imaginaros si escribís SOUT, es el acrónimo de System Out Print Line y él os autocompleta. Si hacemos esto, él está continuamente leyendo un entero, imprimiéndolo, leyendo un entero, imprimiéndolo, leyendo un entero, imprimiendo. Si cuando mandamos leer aquí ya no hay nada que leer, aquí se propaga end of file exception. Y esa excepción sí la tenemos que nosotros que gestionar. ¿Cómo la gestionamos? Esto está incluido dentro de este bloque try. Luego, si nosotros aquí proporcionamos un catch para la EOF exception, end of file exception, resultará que si se produce aquí la excepción,
implica que se interrumpe la ejecución normal del programa y lo que se ejecuta es el catch correspondiente. Y si se ejecuta este catch, nos hemos salido del bucle infinito. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos, qué tenemos que hacer en este manejador de excepciones? Nada. Nada, ¿por qué? Porque es indicativo de que ya hemos terminado de leer. Y si ya hemos terminado de leer, no hacemos nada. No es un error que tengamos que hacer determinado... No, no. Es que no es en sí un error, sino una señal de que hemos terminado de leer. ¿De acuerdo? Y por tanto, terminamos. Si terminamos, se termina la ejecución del bloque try y por tanto se cierran los flujos. Luego no solamente estaríamos finalizando o saliéndonos del bucle infinito, sino que también estaríamos al mismo tiempo cerrando los flujos, porque ya hemos terminado de leer el fichero. Bien, da igual que leamos un entero, da igual que leamos un doble, da igual que leamos el tipo de dato que queráis, da igual. Bien, siempre esos métodos propagan la excepción en los file exception. ¿Vale? Pues tan simple como esto. Pues si lo tenemos, lo probamos. En nuestro programa, ¿qué es lo que teníamos? La escritura de un fichero binario que va a contener 100 números. Vale. Bueno, pues ahora, y una vez creado, vamos a leer a través de enteros ese binary file. Me va a leer un entero, lo muestra en pantalla. Me va a leer un entero, lo muestra en pantalla. Así hasta que termine de leer enteros. Pues mandamos a ejecutar. Y aquí tenéis el resultado. Me va escribiendo todos los números que encuentra en el fichero. Cuando llega al último, me lo muestra, mandamos volver a leer, se produce la excepción en un file exception, fuera. ¿De acuerdo? Yo lo que voy a hacer ahora es lo mismo, pero en lugar de leer enteros, voy a leer longs. Luego tengo read ints, read longs. Y aquí el entero va a ser el número va a ser un long que voy a leer a través de read long. Y lo muestro en pantalla. Vale. Pues lo que habéis visto es que solamente he cambiado el read long. Vale. Y ahora en mi programa escribo los enteros y leo el mismo fichero como longs. Y a ver qué sucede. Y estos son los números que me lee.
1, 8.589.934.595. El número 1.717.986.000. A ver, si me estoy leyendo, ¿no? 17.869.189. Eso es lo que me lee del mismo fichero, leyéndolo no como enteros, que es lo que yo he escrito, sino leyéndolo como longs. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué? Porque un long me está leyendo los bytes correspondientes a dos enteros. Un long son 8 bytes. Si yo mando a leer un long, está leyendo los 4 bytes correspondientes a un entero y los 4 bytes correspondientes a otro entero. Y ese número, formado por esos 8 bytes, lo compone. Y me devuelve el valor correspondiente. ¿De acuerdo? Y esos son los valores que me lee. Fijaros que me está leyendo en número la mitad de enteros. En realidad me está devolviendo 50 números. Antes me devolvía 100, ahora me devuelve 50, la mitad. Y con esos valores. Vosotros un fichero binario lo vais a poder leer como queráis. El problema es que si no se corresponde con lo que realmente habéis escrito, os sucede esto. ¿Vale? Aparentemente el programa está bien y los lee los datos correctamente, pero no es lo que nosotros hemos escrito. ¿Vale? Bien. ¿Tenemos alguna duda con esto? Voy a definir otro método voy a llamar, no reaf, sino reaf binario in long doble. Voy a escribir esos 100 números de 0 a 99, escribiéndolos como un entero, cada número escribiéndolo escribo como un entero, a continuación lo escribo como un long y a continuación lo escribo como un doble. ¿Vale? Los ficheros los escribo exactamente igual. Me meto en un bucle for para que me genere los 100 números. ¿Vale? Y ahora, escribo como un entero el número. Ahora, escribo, a continuación de ese entero, escribo como un long el número convertido a long. Y ahora, escribo como doble el número convertido a doble. Es decir, número 0 lo escribo como un entero, el número 0 lo escribo como un doble, el número 0 lo escribo como un long y como un doble. El número 1 lo escribo como entero, el número 1 lo escribo como long, el número 1 lo escribo como doble. El 2, lo mismo, así hasta el 99. Y ahora, en main, lo que voy a hacer es, voy a crear el fichero binario escribiendo el entero, el largo y el doble.
y voy a leerlo considerando que lo que leo son enteros. Si ejecutamos, esto es lo que leo. ¿De acuerdo? Un número 0, otro número 0, otro número 0, otro número 0, otro número 0, número 1, número 0, número 1. Esto es lo que leo. Que por supuesto no se corresponde con lo que yo he escrito. Para leer ese fichero, yo lo que tendré que leer será un entero, un long y un double. Y eso se mete en un bucle. ¿Vale? Para leer correctamente el fichero creado a través de este método, lo que tendremos que hacer será crear ints longs double, y lo que tengo que hacer es obtener el número como entero, ese es el orden, entero, leerlo como long, leerlo como doble. Y ahora lo que mostramos en pantalla, por ejemplo, es el entero seguido de un espacio, seguido del entero largo, seguido de un espacio, seguido del decimal. Y eso es lo que ejecutamos dentro del bucle. Si ahora en main decimos, vale, yo creo entero largo doble, leo enteros longs doble. Si ejecutamos, estaremos leyendo el entero largo, leyendo el doble. Entero largo, doble, entero largo, doble. Es 99. Luego, por tanto, siempre lo que leamos, tenemos que conocer su estructura. ¿De acuerdo? Siempre. Y tenemos que leer de acuerdo a lo que se ha escrito. Porque si no leemos de acuerdo a lo que se ha escrito, el resultado que obtendremos será cualquier cosa. Y no lo podemos predecir, además, sino cualquier cosa. Por supuesto, esto no es un error de programación, no os va a saltar ningún error de programación, no, será un error de lógica de programación. ¿De acuerdo? No es que esté mal programado, no. Bueno, se supone que está mal programado en tanto que no hemos seguido la misma estructura, pero el programa no falla. Bien. Vale. Hasta aquí, ¿alguna duda?
Y en cuanto a ficheros binarios, pues es que es lo que hay, ¿de acuerdo? O mandamos escribir enteros, dobles, booleanos y leeríamos de acuerdo a lo que hemos escrito, ¿de acuerdo? No hay más. Bueno, pues ahora vamos a escribir y a leer objetos. Aquí dentro del binary string lo que vamos a definir es un método writeObjects con el que escribimos objetos. Le vamos a pasar como parámetro el fichero y le vamos a pasar como parámetro también los objetos que queremos escribir. ¿Vale? El método public void, un momento así. Lo que queremos escribir. Vamos a definirnos una clase, la que queráis. Algo sencillo porque tampoco merece la pena crearnos un objeto súper complejo. Pues nos creamos la clase decimos un objeto película. ¿Qué va a tener? Va a tener el título, va a tener el director, y va a tener la valoración. Bien. Vamos a empezar a ver librerías que nos van a facilitar la programación. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues ya vamos a ver cosas que serían transversales a la asignatura. ¿De acuerdo? En tanto que eso, que nos van a facilitar la programación. Vale. Una de esas librerías que vamos a ver es la librería Lombok. Y esta librería lo que nos va a facilitar es la creación de clases, en el sentido de que nos va a definir los métodos getter, los métodos setter, el equals, el hashcode y nos va a poder definir a su vez builders. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, si nosotros esta clase película la decoramos con la notación getters, aquí pone getters en rojo. Si pulsamos al Enter, dice add Maven dependency a ver un segundo. Que esto en la nueva versión ahora, no getter, sino getter. Escribís @getter y él lo que dice, vale, quiero añadir Lombok al class path. Lombok es esa librería. ¿De acuerdo? Vale, pues decimos, añado Lombok al class path. Entonces, me añade Lombok
y ya puedo importar la clase getter, la anotación getter. Import Lombok getter. Vale. Que hayamos utilizado la librería Lombok, si os acordáis, el primer día, cuando estuvimos viendo el ficherito POM en el que nosotros habíamos descrito cuál iba a ser las coordenadas Maven de nuestro proyecto, os había comentado que en ese fichero también se definen todas las librerías que íbamos a utilizar. Bueno, pues que me haya añadido Lombok al class path, lo que implica es que en este ficherito Maven, en donde nosotros habíamos indicado que el Group ID, Artifact ID y la versión de nuestra aplicación era estos datos, donde nosotros le habíamos dicho que el código fuente lo estudiamos en Java 17 y queríamos compilarlo en Java 17. Ahora me dice, nuestro proyecto va a depender de una librería. Y si depende de una librería, lo que tenemos que proporcionar es las coordenadas Maven de esa librería. Para que el compilador Maven se baje la librería de ese repositorio central en donde estaban ubicadas todas las librerías y la podamos utilizar. Y entonces dice, vale, pues la dependencia, mi código, va a depender de la librería cuyo group ID es org project Lombok. Su artifact ID se llama Lombok, la versión 1.18.28. Ahí es donde está definido, getter. ¿Y esto qué hace? Pues si os vais aquí a la estructura, en donde veis ahora cuál es la estructura de vuestra clase película, veréis que la clase película contiene como atributos título, director, valoración, y si os fijáis también tiene método get valoración, get director, get título, sin más que añadiendo la anotación getter. No lo tenemos que definir nosotros explícitamente, no tenemos nosotros que crear los getters, aunque sea a través del asistente del IntelliJ. ¿De acuerdo? Nos lo hace la anotación. La anotación, de la misma forma, perdón, la librería, de la misma forma que hay un getter, hay un setter. Si nosotros decoramos ahora nuestra clase película con setter y vemos la estructura de esa clase, ahora vemos que tenemos métodos get, métodos set y título, director y valoración. Ya tenemos los métodos y están implementados. Aunque aquí en el código fuente no aparezca, lo tenemos. ¿Vale? Si ponemos la notación equals and hashcode y nos fijamos ahora en la estructura, vemos que tenemos equals y hashcode. Y ya está programado. Me dirá que dos objetos películas son iguales si los títulos son iguales, si el director son iguales y la valoración son iguales. Y ya está hecho. No lo tenemos que implementar nosotros, ya está hecho. Y con respecto al hashcode, hay al hashcode en función del valor de esos atributos. ¿De acuerdo? Simplemente añadiendo etiquetas. Como veis, esto nos va a simplificar la programación. ¿Bien? Si en lugar de getter, setter, equals and hashcode, definimos la notación data y vemos la estructura, me define los getter, los setter, el equals, el hashcode, el toString, constructor que recibe ningún parámetro. Me lo hace todo, simplemente añadiendo la notación data. Si en lugar de la notación data utilizamos la notación value,
que define los getter, equals, hashcode, toString y constructor que recibe todos los parámetros. O lo que es lo mismo, estaríamos convirtiendo este objeto en inmutable. Yo cuando lo creo, en el constructor, tengo que facilitar el valor del atributo título, el valor del atributo director y el valor del atributo valoración. Y luego ya no lo puedo modificar. No lo puedo modificar en tanto que mi clase no contiene setters. ¿De acuerdo? Luego, un value vendría a ser como objetos no modificables. ¿De acuerdo? Un data, por el contrario, sería un objeto mutable. Un value, un objeto inmutable. Un data me proporciona los getter y los setter. Luego, y me proporciona constructor que recibe ningún parámetro. Luego yo creo el objeto. Ahora, mediante los setters, fijo el valor de los atributos. Con el getter lo recupero y en cualquier momento puedo modificarlo otra vez con setters. ¿De acuerdo? Yo puedo a una clase decirle no args constructor. Y si a una clase le defino no args constructor, nos fijamos en la estructura y define constructor que recibe ningún parámetro. Si en lugar de no args constructor defino all args constructor, automáticamente me crea el constructor que recibe como parámetro el valor de todos los atributos y en el orden en el que están definidos, el título, el director y la valoración. Yo puedo decir quiero el args constructor y puedo decirle quiero el no args constructor. Pues me estaría creando esos dos constructores. El constructor que recibe 0 o el constructor que recibe todos los atributos. ¿Vale? Yo puedo definir, por tanto, un data, al mismo tiempo decirle, vale, pues este data a su vez tiene all args constructor. Por defecto, el data lo que define es el constructor que recibe ninguno. Pero podemos decirle, defíneme un data que tenga all args constructor. Y me define un data donde ahora el único constructor que tiene es el que recibe todos los parámetros. All args, el no args es no args constructor, me define el constructor sin ningún parámetro. All args constructor, el constructor con todos los parámetros. El que recibe el valor del título, el director y la valoración. Entonces, para aquellas clases, para aquella notación data que en sí me crea el constructor que recibe ningún parámetro, yo puedo tunearla y decirle, no, quiero un data en donde en lugar del constructor que recibe ningún parámetro, el constructor sea el que recibe todos. Y si a su vez quiero también el otro, explícitamente ahora tengo que decirle el no args constructor. ¿Vale? Y si nos fijamos en la estructura, constructor con todos, constructor con uno. ¿Vale? Entendemos el significado de las anotaciones getter, setter, equals and hashcode, data, value, all args constructor, no args constructor. ¿Bien? Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra cosa que es bastante interesante, que es filter.
Y un builder es un objeto que me permite crear otros objetos. Que yo tenga un builder de película, lo que implica es que yo tengo un objeto que me va a permitir la creación de objetos película. ¿De acuerdo? Es decir, yo un objeto película lo voy a poder crear a partir de su constructor o bien a partir de un builder, de otro objeto encargado de crear objetos, en este caso película. ¿Vale? Si nos fijamos en la estructura, ahora resulta que la clase película incluye una inner class que es la clase película builder. Esta clase película builder es la que me va a permitir crear objetos película. ¿De acuerdo? Este builder lo puedo parametrizar. Y puedo decir que el setter prefix para la clase builder, y esto es convenio, va a ser with. ¿Esto del setter prefix qué es? Vale. Tenemos así la definición. ¿Sí? Y ahora vamos a main y vamos a intentar crearnos un objeto película. Nosotros tenemos un objeto película igual a, en principio, new película, y puedo especificar con ningún parámetro, que así me he creado un objeto película. Puedo crearme un objeto película facilitándole, si pulsáis comando P, os salen los parámetros. Facilitando el título, facilitando el director, facilitando la valoración. O me puedo crear un objeto película utilizando el builder. Y si utilizo el builder, ahora la clase película tiene un método builder a través del que obtengo el builder que me va a permitir crear películas. ¿Vale? La clase película tiene un método estático builder que me va a devolver un objeto a través del que yo voy a poder crear películas. Me va a devolver ese objeto de la clase película builder. Este objeto de la clase película builder tiene métodos que ahora comienzan con el prefijo with, porque yo se lo he indicado. Y leeríamos with título, with valoración, with director. Y diríamos, créate una película a través del builder que tenga con el título tal, con la valoración tal, con el director tal. Por ejemplo. Con el título La colmena. Ese método with cuando lo invocamos, lo que nos devuelve es el mismo objeto película builder. Y si nos devuelve el mismo objeto película builder, podemos a su vez invocar a otro with, a otro método de ese builder. Y ahora podemos invocar al método build. Y el método build es el que me crea el objeto película con ese título, con ese director, con esa valoración.
esta forma fluida de escribir código cada vez se está imponiendo más. ¿Por qué? Porque es extremadamente legible. Vosotros como programadores veis esto y lo leéis y lo entendéis perfectamente. Yo quiero un constructor de película con el título tal, con el director tal, con la valoración tal. Construye. ¿De acuerdo? O sea, lo bueno que tiene es que es súper legible. ¿De acuerdo? Estáis creando un objeto película builder, estáis invocando a uno de sus métodos, al otro, y el método build es el que me va a crear finalmente la película con estos datos. ¿Vale? Como nosotros, película, lo hemos creado a partir de un data, ese data me ha creado también el método toString. Y si me ha creado el método toString, nosotros aquí podremos mandar a imprimir ese objeto película. Más, voy a comentar esta parte para que solamente se ejecute la creación del objeto y mostrarlo en pantalla. Si nosotros ejecutamos, lo que me dice es, vale, ya me ha creado el toString del objeto película y me está mostrando, me está diciendo que para esa película su título es La Colmena, su director Armando, su valoración 100. Luego, efectivamente, me ha creado todo eso. Y me lo ha creado, fijaros, solamente incluyendo anotaciones. Y solo anotaciones. ¿Vale? Esto es Lombo. Luego, a medida que vayamos necesitando cosas, veremos otra serie de anotaciones. ¿De acuerdo? De momento, getter, para que me genere los getters, setter, para que me genere los setters, noArgs constructor, me genera constructor que recibe ningún parámetro, allArgs constructor, que me genere todos, data, que me genera constructor que recibe ningún parámetro, los getter, los setter, el equals, el hashcode, toString, value, que me genera constructor que recibe todos los parámetros, los getters, equals, hashcode y toString, y luego podríamos definir también la notación builder, mediante la que crea builders. ¿De acuerdo? Cuando os decía que esta notación builders nosotros la podíamos de alguna forma personalizar, podríamos decirle, vale, el setter prefix with, pero de la misma forma podríamos decir el builder method name, o lo que es lo mismo, este método, en lugar de llamarse builder, que se llame como yo diga. Y eso sería el builder method name. El método build, a través del que este método, a través del que nosotros construimos el objeto, también le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Y este sería el build method name. Por defecto, si no indicamos nada, es build. Para el builder, por defecto, si no indicamos nada, es builder. El setter prefix sería estos, with. Si nosotros ponemos no ponemos setter prefix, resulta que los métodos ya no se llaman with título, ya no existe with título, sino que se llama directamente título. Se llama director, se llama valoración. Eso serían el setter. Yo puedo decir
No, mira, yo estoy acostumbrado a que los setter prefix sea setter. Y ahora ya no existe el título, sino que existe el método setTítulo. O el método setDirector. O el método setValoración. Generalmente, por convenio, estos métodos setter, tratándose de builders, generalmente se llaman with. Y por tanto estaríamos hablando de with título, with director, with valoración. Nosotros ahora en cualquier momento vamos a poder añadir un nuevo atributo. Si añadimos un nuevo atributo, me añadiría un nuevo método with. Al constructor, si recibiese todos los parámetros, me añadiría automáticamente ese atributo, etc. De la misma forma que si eliminamos un atributo de la clase. ¿De acuerdo? Automáticamente me quita el método with, automáticamente me elimina el parámetro correspondiente del constructor, me actualiza también los toString, el equals, el hashcode. Eso me lo hace todo automáticamente, sin más que añadir nuevos atributos aquí a película o eliminar atributos. Eso me lo hace automáticamente. Lo que no me hace es la refactorización. No me cambia en el resto del código el nombre de los métodos. Eso no me lo hace. ¿Vale? Bueno, pues esto es Lombok. ¿Vale? Ahora seguimos con los ficheros. ¿De acuerdo? Lo que estábamos haciendo era escribir objetos. ¿Vale? Y aquí le vamos a pasar el nombre del fichero y le vamos a pasar también los objetos que queremos escribir. ¿Vale? Por lo tanto, en main lo que tenemos que hacer será crear los objetos Java que queremos escribir en el fichero. Entonces, la forma de hacerlo es, vale, yo me voy a crear una lista de objetos película y en esa lista voy a crear objetos película, que pasaré como parámetro a ese otro método, a quien escribe los objetos. ¿De acuerdo? Vale. Para crear los objetos película, lo vamos a almacenar en una lista de objetos película. Vamos a llamar películas. Y esa lista la vamos a crear a partir de list of y a continuación le vamos a pasar como parámetro un número indeterminado de objetos película. Y aquí le pasamos eso, un número indeterminado de objetos película. Esos objetos película los vamos a poder crear a partir de tu constructor o, si queréis, de una forma mucho más descriptiva, mediante builders. Me creo un objeto película. Me creo otro objeto película. Y así le voy pasando
todos los objetos película que yo quiero. Y además de una forma muy legible. Si usáis comando D, teniendo seleccionado un código, eso os lo duplica. ¿De acuerdo? Pues así nos hemos creado una lista de películas. Y aprovechamos nuestras anotaciones Lombok para crear de forma descriptiva los objetos película. Insisto, no tenemos por qué utilizar Lombok. Si queréis, podéis utilizar constructor que escribe parámetros e invocáis a tantos constructores como queráis. ¿De acuerdo? Vale. Pues ya tenemos los objetos que nosotros queremos escribir. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es tenerlo todo junto. Tenemos, primero, nos vamos a crear nuestro binary string. Antes lo habíamos comentado, ¿de acuerdo? Ahora nos creamos el binary string y a partir de ese objeto vamos a invocar al método writeObjects. Aquí le vamos a pasar como parámetro nombre del fichero, lo voy a llamar películas file name, y le voy a pasar como parámetro la lista de objetos que yo quiero escribir. Método. Hasta ahora mi método writeObjects lo que recibía era solamente el nombre del fichero. Ahora lo vamos a modificar para que además el nombre del fichero reciba como parámetro los objetos a escribir. Vale. Pues en binary string, writeObjects, y aquí recibimos como parámetro una lista de objetos película que llamamos lista importantes. Este es nuestro método. Vale. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que crear? Un fichero binario. Por tanto, si es un fichero binario, mediante un try asociado a recursos, definiremos en él nuestros flujos. En file output string. File output string. De paso, la descripción del fichero a través de un objeto file, objeto que defino previamente. File igual a new file de file name.
Esto sabemos que va a provocar la excepción y o excepción. Vale, pues añadimos la firma del método aquí. Y en lugar ya de find not found exception y luego exception, pues nosotros ya propagamos directamente exception. Los datos, ¿dónde van a residir? Fuera de la memoria, ¿no? Pues va. Buffered output string. Buffered output string. Que creamos a partir de nuestro file output string. Arriba me falta el punto. Y ahora, con buffer output string escribimos byte a byte. No queremos escribir byte a byte. Lo que queremos escribir son objetos. Y si queremos escribir objetos, lo que tenemos que utilizar es un object. Un object output stream, que es el flujo que nos va a permitir escribir tanto tipos fundamentales de datos como objetos. Pues aquí, object output string, object output string. Que creamos a partir del buffer output string. Los flujos los tenemos creados y garantizamos su cierre. ¿Cómo escribimos? A través de los métodos del object output string. Decimos que estos, object output string, tienen métodos bright, in, long, double, de acuerdo a tipos fundamentales de datos. Y además de esos, tiene método bright object, a través del que nosotros le pasamos como parámetro un objeto y me escribe ese objeto. A escribirme un objeto es a lo que genéricamente se denomina serializar el objeto. Convierte ese objeto en un flujo de bytes y a ese proceso es a lo que se denomina serialización. Por lo tanto, tendremos que utilizar el método writeObject y escribir. ¿Cuántos objetos tenemos? No sé, los tenemos almacenados en la lista. Si los tenemos almacenados en la lista, lo que tenemos que hacer será recorro las películas que tengo en la lista y por cada película mando a escribir. Tan simple como eso. Y por lo tanto, lo que podemos hacer será, vale, me planteo un for vinculado, me planteo un for each. ¿De acuerdo? Un for each. La forma más fácil de crear el for each aquí es escribir la colección a través de la que vamos a iterar option enter y decir iterate over list película. Y automáticamente me mete o me crea el bucle. ¿De acuerdo? Repito. Escribís la colección, option enter y decís itera sobre los elementos de la película. Vale. Y ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Mandar a escribir. Tan simple como eso. ¿De acuerdo? Creo los flujos, recorro los datos y escribo cada objeto a través del método writeObject. ¿Vale?
Si lo tenemos, lo probamos. Y para probarlo, vamos a main, mandamos escribir objetos. Bueno, pues lo probamos y vamos a ver qué pasa. Vale. Y nos encontramos con error. ¿Qué es lo que se ha producido? Se ha producido una excepción Java IO not serializable exception. Esta es otra subclase de IO exception. ¿Vale? Y lo que nos dice es que la clase película no es una clase serializable. Es decir, si decíamos que el proceso de transformar un objeto en un flujo de bytes, eso era a lo que se llamaba serializar, me está diciendo que la clase película no es serializable. No se puede serializar. No se puede convertir el objeto película en un flujo de bytes. ¿Qué nos dice Java? Lo que nos dice Java es, yo puedo serializar cualquier clase que sea serializable. Vale. ¿Cuándo una clase es serializable? Me dice, una clase para ser serializable tiene que implementar el interface serializable. Decimos, vale. Si yo quiero serializar la clase película, esta clase película tiene forzosamente que implementar el interface serializable. Interface serializable que está definido en el paquete Java IO. Decimos, lo implementamos. Vale. El hecho de implementar el interface implica que tengamos que implementar todos los métodos que define el interface. ¿Qué métodos define el interface? Ninguno. El interface serializable. Este es el código fuente del interface. Veis que no define ningún método. Luego, mi clase película no tiene que implementar ningún método extra. Pero ahora mi clase sí es serializable. ¿De acuerdo? El único requisito es que tiene que implementar ese interface. De forma que el interface va a actuar simplemente como una marca, en tanto que no define un protocolo, no define método. ¿De acuerdo? Vale. Esa es una condición, que tiene que ser serializable. Me dicen también, para que sea serializable, no solamente tiene que implementar el interface serializable, todos sus atributos tienen que ser serializables. Y ahora me dicen, tipos fundamentales de datos son serializables. Vale, me da igual que sea un entero, un double, un float, un booleano. Todos los tipos fundamentales de datos son serializables. Vale. El resto de atributos son strings. La clase string, si nos fijamos en el código fuente de la clase string implementa serializable. La clase string en sí es serializable. Por lo tanto, segundo requisito lo cumple. En tanto que la clase implementa serializable, sus atributos son serializables. Tercer requisito, tiene que tener definido constructor que reciba ningún parámetro. ¿Lo tiene? Según lo tenemos definido con Lombok, tiene el que tiene todos los parámetros y el que no tiene ninguno. Luego contiene constructor que recibe ningún parámetro. Ahora, la clase es serializable. Lo es en tanto que implementa serializable, lo es además porque todos sus atributos son serializables y porque tiene constructor que recibe ningún parámetro. Por lo tanto, si ahora mandamos ejecutar,
se habrá ejecutado normalmente. Y aquí tendremos el ficherito películas.dat. Si ese fichero lo abrimos con el editor, al fin y al cabo lo estaríamos abriendo en modo texto. Esto es lo que vemos. Fijaros que al principio me pone caracteres raros, luego me pone, si os fijáis, el nombre completamente cualificado de la clase, cosas raras, valoración, director, título por ahí y valores. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es como ha serializado un objeto película. Bueno, no uno, sino muchos objetos película. 3 en este caso. ¿Vale? Lógicamente, si lo hemos creado de forma binaria, lo que no vamos a poder hacer es leerlo en modo texto, porque no es acorde a como lo hemos hecho. ¿Vale? Pues ya sabemos escribir. La escritura es, como veis, extremadamente sencilla. Únicamente tenemos que estar invocando a WriteObject de un Object Output Stream, que habremos creado a partir de un determinado flujo, vinculado al destino correspondiente. No tiene más misterio. Y el único requisito que nos imponen es que los objetos que nosotros escribimos sean serializables. Y me dicen cuáles son las condiciones. La clase tiene que ser serializable, todos sus atributos tienen que ser serializables, la clase debe contener constructor que recibe ningún parámetro. Vale. Si sabemos escribir, vamos a leer. Método. React, que habíamos llamado WriteObject, pues React vamos a llamarlo React Películas, porque lo que nos va a devolver será una lista de objetos película. Queremos que nos lea este fichero y que considere que lo que hay dentro de él son objetos película. ¿Vale? Bueno. Queremos leer un fichero, por tanto, cuyo contenido son objetos, por tanto, lo que tenemos que crearnos será un file input stream. Vale. Pues para no repetir código, por aquí teníamos un React. Vamos a copiar eso, no perder tiempo escribiéndolo otra vez. Tendríamos nuestro file input string que creamos a partir de un objeto file. El método me va a propagar bioexception. Creamos un buffer input string a partir de ese file input string y ahora lo que tenemos que crear es un object input string y creamos ese flujo porque lo que tenemos que hacer es leer objetos. New object input string. Que creamos a partir del buffer de input string. Estos son los flujos que creamos y que automáticamente cerramos. ¿Vale? Estamos diciendo que vamos a devolver una lista de objetos película. Vale. Voy a ponerlo en modo Zen. Vale. Entonces, si vamos a devolver una lista de objetos película, pues creamos esa lista.
una lista de objetos película igual a new, por ejemplo, una array list. Nos creamos una array list de objetos película. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que tendremos que hacer? De este object input string tendremos que leer objetos. Léeme un objeto, léeme un objeto, léeme un objeto. Como si estuviésemos leyendo antes enteros. ¿De acuerdo? Y funciona exactamente igual. Yo estaré dentro de un bucle infinito en donde están leyendo continuamente objetos. De ese bucle saldré cuando se produzca la excepción en un file exception. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me meto en un bucle infinito, do while true, del que salgo, insisto, cuando se produzca la excepción EOF exception. Que no será un error, sino una indicación de que he terminado de leer. Y ahora, para leer de mi object input string, leo si a través del object output string podía escribir tipos fundamentales y objeto, había métodos write de acuerdo al tipo fundamental de dato y write object. Cuando estamos leyendo tendremos read de tipo fundamental de datos, read in, read double, read boolean y tendremos también read object, que me devuelve el objeto leído, pero me lo devuelve como una referencia object. Nosotros tenemos, si estamos leyendo un fichero en donde están almacenados objetos, lo que nosotros tenemos que saber imperativamente es el tipo de dato de esos objetos. ¿Vale? Lo que sabemos es que los objetos son película. ¿Qué quiere decir? Que lo que podemos hacer es, vale, el objeto leído es una película. Y aquí me está dando error, en tanto que me está diciendo, oye, yo te estoy devolviendo un objeto object y tú me lo estás asignando una variable de película. Pues, basta. Y aquí me está dando error. ¿Y error por qué? Porque me puede propagar excepciones. Excepciones como la excepción class not found exception. Yo no he escrito películas, yo he mandado escribir objetos manzana. Y él cuando lee me dice, oye, yo tengo que leer un objeto manzana, pero es que tú en tu proyecto no tienes definido la clase manzana. Error. Me lo devuelve con un class not found exception. Excepción que nosotros directamente no añadimos al catch, sino que la añadimos a la firma del método. Mi método propaga IOException y propaga la excepción también class not found exception. Y ahora hemos leído bien. Me lee un objeto que le estoy diciendo que compruebe que se trate de una película y a continuación incluiremos esa película en mi lista de películas. Películas, ADB, película. Y acto seguido volvemos a leer otra película que añadiríamos a la lista. Y volvemos a leer otra película que añadimos a la lista. Y volvemos a leer otra película que añadimos a la lista. Y así cuando
me detecte que ya no hay más películas, que ya he terminado de leer todo el fichero. En cuyo caso, end of file exception. Se produce el end of file exception y, por tanto, termina el bucle infinito. Lo termina, pero fijaros, porque nosotros el catch o el try catch está envolviendo al bucle infinito. Si vosotros el catch lo metéis aquí dentro, no salís del bucle infinito. ¿De acuerdo? Para salir de ese bucle, el catch tiene que estar fuera del bucle. ¿Vale? Y, finalmente, devolver nuestra lista de películas. ¿Vale? Pues ya lo tenemos. Tan simple como esto. Y si os fijáis, estaríamos haciendo lo mismo que cuando estábamos leyendo enteros. Estábamos leyendo un entero y mostrarlo en pantalla. Un entero y mostrarlo en pantalla. ¿Qué hacemos? Leemos un objeto, lo metemos en la lista. Leemos un objeto, lo metemos en la lista. Y finalmente devolvemos la lista. Bueno, pues lo probamos. Nos vamos a main, creamos los objetos y ahora del binary string mandamos leer películas y le pasamos como parámetro el nombre del fichero. Y esto me devuelve la lista de las películas que vamos a llamar películas leídas. Este método ahora me propaga la excepción IOException, que decíamos que main me propaga IOException, pero también me propaga class not found exception, excepción que ahora tendremos que añadir también a la firma del método main. Mi programa puede fallar como consecuencia de una excepción de entrada-salida y puede fallar como consecuencia de que no encuentre la clase correspondiente a lo que nosotros hemos escrito en el fichero. Y ahora que ya tenemos las películas leídas, pues lo que vamos a hacer es mostrarlas en pantalla. Pues, forma de hacerlo. Colección, tabulamos, opción enter, iteramos por ellas y la mostramos en pantalla. Muy claro. Una opción. Otra opción, mejor, donde escribimos mucho menos. Películas leídas. Para toda colección tiene un método for each, al que como parámetro le vamos a poder pasar un consumer. Un consumer es un interface que define un método. ¿Os acordáis que por la mañana definimos un consumer de línea en donde habíamos definido un interface que contenía un método apply? Bueno, pues ese interface ya existe, que es el interface consumer. ¿De acuerdo? Ahora, lo que tenemos que pasar es un consumer de película, es decir, a ese método espera recibir una película. Y lo que tenemos que decir nosotros es qué hacemos con la película, con lo que es lo mismo. Por cada elemento de la película, dime qué es lo que voy a hacer. Si os acordáis de lo que vimos por la mañana, lo podríamos hacer mediante, definíamos una clase normal y corriente que implementase el interface consumer. Podríamos definirlo a través de una inner class anónima. O lo podríamos hacer a través de una expresión lambda. System.out, println. El método println es la referencia de un método que cumple con las especificaciones
del método definido en el interface consumer. En tanto que ese método printLine no recibe como parámetro una película, sino que recibe como parámetro un objeto. A todos los efectos es compatible. Por lo tanto, válido. Y fijaros que ahí estamos haciendo lo mismo que en el bucle que habíamos puesto. Lo mismo. Esto hace lo mismo. Me itera por todos los elementos y por cada elemento lo que hace es invocar a mi consumidor. Simplemente para que lo veáis. Existe una clase, un interface consumer de lo que sea. Consumer de película. Este consumer está definido en el paquete Java Util Functions. Y esta clase consumer, si veis su definición, es un interface que lo que contiene es un método accept. ¿De acuerdo? Luego nosotros lo único que tendríamos que hacer sería definir una clase que implementase el interface consumer y definiésemos qué es lo que va a hacer este método accept. Donde en nuestro caso, esta T sería la película. ¿Vale? Este método es el que os estoy diciendo que sería, en cuanto a firma, idéntico a este. ¿Vale? Aquí vais a poder poner y aquí si queréis poner para que sepáis qué es lo que se está pasando. ¿Vale? Bueno, pues probamos. Salimos del modo CEM, mandamos a ejecutar. Me crea las películas, me las lee y a través de este for each me las muestra. Estamos listando la colmena, la guerra de las galaxias, el padrino, director, tal, tal, tal. Valor, lo que sea. ¿De acuerdo? Sabemos escribir objetos y sabemos leer. Bien. ¿Tenemos alguna duda? Lo entendemos porque esto es lo fundamental, entender lo que estamos haciendo. Si lo entendéis, lo vais a poder reproducir vosotros solos las veces que sea. Porque si además os habéis fijado, es siempre lo mismo. No tiene complicación. La complicación es entender la jerarquía de clases, pero una vez entendida, es que el nombre, y como siempre se va a repetir los mismos nombres, pues es ya sencillo, es mecánico. ¿De acuerdo? Porque lo demás es básico. ¿Tenemos alguna duda? Nos da igual escribir objetos película, que escribir objetos ordenador, que escribir objetos de la clase que sea. Esos objetos, lo importante es saber los requisitos. ¿Tenemos alguna duda? Vale. Pues lo dejamos aquí y seguimos la semana que viene.